Soy el Indio Coria y les propongo un programa pluricultural e interreligioso. Un círculo donde cada creencia suma, donde cada palabra vibra, donde la conciencia se expande. Soy el Indio Coria. Camino entre el cielo y la tierra, llevando la memoria de mis ancestros. Escucho lo que el viento susurra y lo que el fuego revela. Wenyun Mapumeu es un portal, un regreso sagrado al origen, un espacio donde la sabiduría ancestral vuelve a encenderse. Soy el Indio Coria. Wenyun Mapumeu, volver a la tierra, es raíz, es despertar, es magia antigua caminando en el presente. Wenyun Mapumeu es eso, donde tu corazón siente el llamado en el tiempo. Volver a la tierra, volver a la esencia. La ONG Proyecto Gran Simio presenta Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, un programa especial para radio y televisión donde la palabra, la música y el silencio se convierte en puente. Un encuentro íntimo que conecta la naturaleza con el ser humano, la música con la emoción y el espíritu con la memoria ancestral. A través de sonidos, reflexiones, miradas conscientes, el programa invita a detener el tiempo y a recordar que no estamos separados del mundo vivo, sino que somos parte de él. Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, nos guía por un viaje sensorial y profundo, donde la música no solo se escucha, sino que se siente, donde la naturaleza deja ser paisaje para volver a ser maestra, origen y hogar. Un espacio para reconectar con lo esencial, para escuchar con el corazón y comprender que el respeto por la vida, humana y no humana, es también un acto espiritual. Un abrazo muy fuerte. Servicio de asesoramiento legal. Abogada Yasmín Coria. Despidos, jubilaciones, divorcios, sucesiones y contratos. Te podés comunicar a la línea de WhatsApp 2302-449449 o acercarte a calle 20, número 1669, General Pico, La Pampa. Mari Mari Compuché, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Argentina, América y el mundo. Estamos en otro peuma, en otro sueño, de Wenyun Mapumeu, volver a la tierra. Bueno, ando recorriendo la Mesopotamia, vengo de Paraná, he estado en Basavilbaso, he estado también en Urdinarrain, lugares que con cierta frecuencia visito a los efectos de gente que me solicita visitar, atenderse, encontrar la punta del iceberg de los problemas o conflictos que tienen, en muchos casos tienen. Bueno, me ven la remera puro mate y chamamé, Jorge Cortiña, el culpable. Y hoy Gustavo Marín en Bahía Blanca, le mando un saludo a Gustavo Marín. Gabriel Turbe en la edición, Zuli, Angie y Yasmín participando. En este programa de hoy vamos a tener la presencia de una persona que hace muchos años se dedica al fenómeno OVNI y que tiene un museo que está dentro de los 28 museos de ovnis del mundo y que está en Victoria, provincia de Entre Ríos. Ya van a ver, ya van a observar, por lo menos en la primera parte de la conversación, donde me explica cómo, por qué. Y claro, uno se pone a pensar que no solamente los seres humanos parecería que estamos en esta tierra, habitándola y disfrutándola, sino que también hay otros que no son seres humanos, otros seres vivos, que también la disfrutan, pero que no tienen aparentemente la capacidad del raciocinio que tenemos nosotros.
¿estaremos solos en este planeta, en esta tierra? Digo, solo como seres racionales. ¿Habrá otros seres superiores? Bueno, de eso va a hablar Andrea Simonini de Victoria, del Museo OVNI de Victoria en la provincia de Entre Ríos. Va a estar su mamá también presente. Un saludo a la gente de Berrotarán, antes que me olvide, y de Embalse, en aquella zona de Córdoba. Y también de Elena, de Malena, de Adelia María, de Vicuña Maquena, de Realicó, de Huincarnaco y de Cañada Verde. Todos ya le mandé saludos a toda esa línea que recorro cada vez que viajo para esa zona. Entonces, vamos ahí. Una nota muy interesante en Victoria con Andrea y con la mamá, que es la fundadora del Museo OVNI, y ustedes van a ver que hay material para ver, que se ha hecho un festival muy grande, una conferencia, un simposio relacionado a la posibilidad o la cultura del fenómeno OVNI, porque es una cultura. Una cultura no hay vuelta que darle porque no la entendemos bien. La estamos buceando, la estamos buscando, tratamos de encontrar y de entenderla. Hay mucha gente que no tiene ni idea, que cree por creer, que no analiza el por qué, pero yo les puedo comentar que hace muchos años que yo me dedico también a la temática OVNI, desde los OVNI de Ugarte, allá en la provincia de Buenos Aires, el caso La Baronie, de Julio Plagner, allá en Buenifreda, de las abducciones de General Pico La Pampa, bueno, y tantos otros lugares que he visitado, he visto, he investigado, he participado en notas, en encuentros, en análisis científico de esta real posibilidad que es el fenómeno OVNI. No hay ninguna duda de eso. Pero bueno, este programa está dedicado un poco a esos seres inexplicablemente que están entre nosotros. Yo creo, usted cree, y muchos creen, como muchos lo niegan y muchos no saben. Todas estas cosas pasan en Bueñún Mapumé Volver a la Tierra. El fenómeno OVNI es una realidad. Hasta el presidente Donald Trump desclasificó los archivos para que se sepa qué pasó con aquellas primeras investigaciones. En realidad no sé si hubo primeras investigaciones, siempre estuvieron, siempre, hasta en la Biblia, hasta en los libros primeros, hasta en el Popol Vuh habla de seres superiores. Entonces, qué mejor que ver este relato que nos han hecho ahí en Victoria, provincia de Entre Ríos, en este museo OVNI, donde están las imágenes que ustedes van a ver, por lo menos las primeras imágenes para este programa y para quien habla, que soy el Indio Coria. Bueno, muy bien, entonces qué mejor que participar, estar, escuchar, hablar y llamar. Ahí tienen el teléfono, por cualquier cosa no duden en llamar, mandar un mensaje. Ahí estamos, ya vamos para la apertura de lo que es ayuda mental a distancia, de lo que es Pedro Pozas Terrado, proyecto internacional Gran Simio que presenta este programa y lo que significa, y todo lo que significa las reflexiones de un simio. Ahí vamos. Estimadas amigas y amigos, hoy en Reflexiones de un simio con Enrique Indio Coria y con Jorge Cortiñas para Wapun Mapumeu, Volver a la Tierra, vamos a hablar sobre la ciencia que aún encierra el sufrimiento. Vivimos en una sociedad que presume de avances científicos, de progreso y de evolución moral. Nos hablan de innovación, de inteligencia artificial, de medicina de precisión y de nuevas tecnologías capaces de cambiar el futuro de la humanidad. Y sin embargo, detrás de muchos laboratorios continúan escondiéndose una realidad oscura que demasiados prefieren no mirar. Millones de animales siguen siendo utilizados, encerrados, manipulados y sacrificados en nombre de una ciencia que ya dispone de alternativas mucho más eficaces, rápidas y humanas. Porque hoy la gran pregunta ya no es si existen alternativas a la experimentación animal. La gran pregunta es por qué seguimos manteniendo un sistema que mueve enormes intereses económicos y que se resiste en desaparecer.
La experimentación animal se ha convertido en una industria, una maquinaria económica donde intervienen criaderos, empresas, proveedoras, laboratorios, universidades, farmacéuticas y centros de investigación. Hay millones en juego y, cuando el dinero domina, la ética suele quedar encerrada en una jaula junto a quienes no pueden defenderse. Durante décadas nos han repetido que la experimentación animal era imprescindible para salvar vidas humanas, pero la propia ciencia está desmontando cada vez más este argumento. Se estima que más del 90% de los medicamentos que superan la fase de experimentación animal fracasan posteriormente en humanos, muchos de ellos por toxicidad o falta de eficacia. Eso significa que los modelos de animales tienen enormes limitaciones predictivas. Un ratón no es un humano de 30 gramos, un macaco no es un ser humano pequeño. Cada especie responde biológicamente de manera diferente. Y mientras seguimos aferrados a métodos del pasado, la ciencia moderna ya dispone de herramientas mucho más precisas y seguras: órganos en chips, cultivos celulares, humanos, bioimpresión 3D, simulación molecular, inteligencia artificial aplicada a la toxicología y tejidos humanos reconstruidos. Métodos más rápidos, más económicos y mucho más fiables para la biología humana. El futuro ya existe, pero quienes viven del modelo antiguo intentan retrasarlo. Porque aquí no hablamos solo de ciencia, hablamos de poder económico, hablamos de intereses, hablamos de una estructura que teme perder privilegios y financiación. Y mientras todo eso ocurre, los animales siguen esperando en silencio. Uno de los ejemplos más dolorosos es el caso del CEMIC, en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicos en el barrio porteño de Saavedra, Argentina. Allí permanecen aún 7 macacos encerrados en condiciones absolutamente indignas. Pequeñas jaulas, sótanos sin luz natural, años de aislamiento y sufrimiento psicológico y lo más grave que desde 2021 ya no se realizan investigaciones con ellos. Entonces surge una pregunta que es mucho más incómoda. Si ya no los utilizan, ¿por qué siguen encerrados? La respuesta vuelve a señalar el mismo lugar: indiferencia, burocracia y ausencia de voluntad moral. Algunos de los macacos que lograron salir lo hicieron gracias a las denuncias y la presión de organizaciones, entre ellas Proyecto Gran Simio Argentina. No fue un gesto espontáneo de compasión institucional, fue el resultado de la denuncia pública y de la lucha constante por darles una salida digna. Y mientras tanto, los 7 permanecen allí, siguen viviendo, pasando los días sin conocer el sol, sin tocar la tierra, sin sentir la libertad que les fue arrebatada. Esto no es ciencia, esto es abandono, esto es maltrato. Como simio que observa a esta humanidad, me resulta profundamente contradictorio que una especie capaz de enviar sondas al espacio siga necesitando encerrar seres vivos en sótanos oscuros para mantener estructuras económicas que ya no tienen justificación ética ni científica. La verdadera grandeza de la ciencia no consiste únicamente en descubrir cosas nuevas, consiste también en evolucionar moralmente, en ser capaces de avanzar sin causar sufrimiento innecesario, en entender que inteligencia y compasión deben caminar juntas. Porque no todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable. Y quizá algún día las futuras generaciones miren hacia otras y contemplen hacia atrás y contemplen la experimentación animal como la misma incomprensión con la que hoy nosotros observamos otras prácticas crueles del pasado. Entonces se preguntarán, ¿cómo fue posible que durante tanto tiempo millones de seres vivos sufrieran en laboratorios mientras ya existen caminos diferentes? Y tal vez descubran algo aún más inquietante, que el verdadero obstáculo nunca fue la falta de alternativas, sino la falta de valentía para cambiar. La ciencia del futuro no puede construirse sobre jaulas, miedo y sufrimiento. El verdadero progreso llegará el día en que avancemos sin necesidad de destruir la vida de otros seres que, al igual que nosotros, sienten dolor, miedo y deseo a la libertad. Un abrazo muy fuerte, estimados amigos y amigas.